bueno, estoy seguro que no solo yo, que quizás muchos de vosotros, ¿no? Cuando sale el tema de la política, a veces lo que sentimos más bien, o sea, la reacción, la manera que tenemos de responder, ¿no? Cuando estamos hablando de ese tema, quizás es alguna de estas cosas de la lista que voy a leer ahora, una o varias, no lo sé, ¿no? Pero cuando saca el tema de la política, puede que sientas ignorancia. Ignorancia profunda ante las cosas porque no tienes ni idea de cómo funciona. Sabes que hay unos políticos, pero no tienes más idea acerca de lo que ocurre o de lo que hacen, más allá del típico tópico de son unos ladrones. Pero bueno, eso es demasiado sencillo y simplón, ¿no? También puede ser desinterés, ¿no? Lo que sentimos. Aburrimiento, muchas veces pues es que es un tema que, bueno, en fin, te callas y esperas a que salga el siguiente. Molestia, algunos se sienten molestos. Rabia, hay muchos también. Desilusión. Y así un largo etcétera, ¿no? Hasta no hace mucho, yo mismo repetía una y otra vez que la política era una cuestión que me aburría hasta el extremo, ¿no? Cada vez que salía ese tema o cada vez que veo algo en la televisión al respecto, es que sentía el más profundo aburrimiento, o sea, un tipo de sopor que yo me lo podía poner para dormir si hiciera falta. Aunque a veces me divierte. Los debates del Congreso de los Diputados, quiero decir que me divierten. Entre las batallas de gallos y eso, solo falta la música, o sea, es increíble. Pero últimamente, meditando más acerca de la cuestión política, también por algún que otro libro que me han regalado que trata sobre este tema, ¿no? Sobre la democracia, el cristiano, la visión del cristiano, o incluso cómo los ideales y los principios de la Reforma han sido la base para establecer las democracias modernas en Europa, pues me doy cuenta de que por más que queramos o por más que pensemos mal de la política, no podemos huir de ella, ¿no? Hay muchas de las cosas que disfrutamos a día de hoy en nuestra vida que son buenas y que tienen que ver con la política. Hablando socialmente, por ejemplo, la misma civilización, el mismo hecho de ser un pueblo civilizado, tiene que ver con la política. Otra cosa muy distinta es que pensemos o creamos que podría ser mejor el tema, ¿no? Que podría ser la política mucho mejor o que los beneficios que tenemos son mínimos en comparación con la parte negativa, pero el hecho es que está ahí, o sea, no puedes huir de la política y no podemos negarlo, porque existe esa necesidad de ordenarnos, de organizarnos y de establecer, pues, una serie de normas o leyes que nos hagan vivir medianamente bien, medianamente estables, cómodos, prósperos y que no sea la ley de la selva. Dentro de la Iglesia también siempre ha habido mucho reparo a tocar el tema político, ¿no? Especialmente por las tensiones que genera, porque ya hemos hablado mucho de que, claro, en la Iglesia somos todo tipo de personas, con diferentes ideologías, y estoy muy seguro que aquí, si nos ponemos a decir a quién votamos cada uno, van a salir demasiados énfasis diferentes, ¿no? Y creo que por eso se ha evitado, ¿no? Por no generar la tensión, por no pelear, por no discutir, lo dejamos mejor para la cena de Navidad, que es mejor sitio. Pero sobre todo yo creo que a veces se evita por el abuso de poder que a veces ha habido de parte de quienes están en autoridad dentro de la Iglesia, dentro de la congregación, ¿no? Hablo de los pastores, de los ministros, de gente que tiene un papel de autoridad, en el buen sentido de la palabra, y a veces se abusa de esa autoridad y se abusa de ese poder hasta el punto de que muchos han dirigido el pensamiento de sus fieles, ¿no? Y han dirigido también los votos de aquellos a quienes están enseñando y predicando la palabra. Creo que por ese motivo también se le ha tenido temor a hablar sobre política. Pero como decía Spurgeon en aquella frase que os pasé, ¿verdad? Solo los tontos creen que la política y la religión no se discuten. Por eso hay ladrones gobernando y falsos profetas predicando. Entonces tenemos que discutir sobre política, tenemos que hablar sobre política. Otra cosa es proselitismo político, eso tiene que estar fuera, ¿no? de lo que es el papel de la Iglesia, porque la Iglesia no está aquí para ordenar cómo funciona el mundo, pero podemos hablar de política, porque juega un papel importante dentro de nuestra vida, de nuestra Iglesia también de alguna manera, ¿no? Y en el texto que hoy va a guiar nuestra reflexión, precisamente vamos a estar hablando especialmente de esto. Así que vamos a leerlo y vamos a ver qué nos tiene que decir Dios a nosotros con respecto a este tema y cómo nos afecta a nosotros como cristianos el asunto de que hay quienes están en el poder y si no somos nosotros, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué relación tenemos con ellos, ¿no? Entonces vamos a leer lo que dice aquí la palabra de Dios a través del apóstol Pablo en el capítulo 13. Dice:
sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto mismo pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana. Hoy vamos a leer el capítulo entero, vamos a meditar en él. Lo primero de lo que me gustaría hablar es de una cosa que me llamaba la atención, tal y como empieza Pablo este texto, ¿no? Porque aunque el apóstol quiere hacer una defensa, digamos, o una argumentación de por qué existe el gobierno civil, el poder civil, lo más curioso es que no empieza de buenas a primeras dándonos una clase teórica de ciencias políticas, ¿no? No es como primera clase en la universidad, vamos a ver qué me cuentan. No empieza así, ¿no? La primera frase ya me da que pensar, espero que nos dé que pensar a todos bastante con respecto a lo que somos como seres humanos en relación con el poder, ¿no? Con la autoridad. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Así es como empieza. Uno podría pensar, bueno, ¿no es esto algo innecesario? ¿No llevamos ya siglos viviendo así? Ya sabemos que nos debemos someter. Vivimos sometidos ya de alguna manera, ¿no?, a las autoridades y a los poderes. No vamos como locos por la vida, ¿no? Sabemos que no estamos en la jungla y intentando sobrevivir. ¿Pero por qué? ¿Por qué Pablo insiste en esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué es de esta manera? Simplemente porque es lo que hay, así lo ha recibido y punto, y ya está, y lo transmite. Es como una especie de tradición. Bueno, aquí viene para mí la primera respuesta y la primera lección para nosotros como creyentes. Si no fuéramos creyentes igualmente, porque dice: sométase toda persona a las autoridades. Pero la primera lección es que todo poder y toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y yo sé que esto es difícil de entender, porque vemos a poderes y autoridades no haciendo lo correcto. Y decimos: ¿pero cómo va a poner Dios a esto? Pues sí. Todo poder y toda autoridad ha sido colocada por Dios, independientemente de su moral, independientemente de si actúa bien o actúa mal. De hecho, os recomiendo, por ejemplo, ahora yo lo estoy haciendo en mi lectura diaria, estoy leyendo los libros de los reyes, leedlos. Hay una gran historia política ahí, y hay de todo. De hecho, en el reino de Israel no hubo ni uno bueno, desde que Salomón muere y se divide el reino, ni uno bueno, ni uno. Y sin embargo, se entiende que están puestos ahí por Dios. En el reino del sur, en Judá, hubo unos cuantos, 8, 9 buenos, los demás fueron todos malos, y sin embargo, Dios estaba detrás. Él había colocado a todos ellos de una u otra manera, ¿no? Hablaremos un poco más de eso, pero hasta ahora que entendamos esto, que toda autoridad y todo poder es establecido por Dios, lo da Dios, ¿vale? Eso es lo primero que Pablo nos está diciendo aquí. Esa es el argumento que él está utilizando. No es porque así ya está, sino porque Dios lo ha puesto, ¿no? En primera y última instancia, el deber de someternos a las autoridades que gobiernan la vida civil no es por causa del propio deseo personal que tengan aquellos que rigen el poder. No es que quien está en el poder dice: oye, ahora anhelo y deseo que todos estén bajo mis pies y que me hagan caso.
No, no es eso, tal y como la Biblia nos lo enseña. Más bien es que Dios ha colocado ese poder y esa autoridad en él, ¿no? El Señor mismo ha diseñado esta forma de gobernar el mundo, que haya quienes tienen ese tipo de autoridad y poder. Es así por causa de la propia necesidad de vivir en comunidad, por la propia necesidad de vivir en sociedad y de tener que regir un orden, pues para, como decía al principio, no matarnos, no, que cada uno no sea ley para sí mismo, ¿verdad? Que no sea el salvaje oeste, que no cada uno tenga la libertad de decir, bueno, esto es lo mío y si vienes a lo mío te meto 2 tiros y se acabó, aquí la ley soy yo, ¿no? Se supone que para eso vivimos en sociedad y en orden. Pero ¿qué quiere decir también, así nada más comenzar el apóstol, que se vea obligado a dejar claro que nos tenemos que someter a las autoridades porque Dios lo ha establecido? Nos lo enseña porque por naturaleza somos rebeldes a la autoridad. Y esto se ve desde que somos muy pequeños, ¿no? Cuando ya tenemos cierta capacidad de tomar ciertas decisiones, por simples que sean. Bueno, pues quienes tenéis hijos lo sabéis ya, yo lo sabré pronto. Hay cierto momento en que se rebelan, no quieren estar sometidos en ese momento a esa autoridad que tú como padre tienes sobre ellos, ¿no? Y evidentemente que con todo el corazón quieres usar tu autoridad para su bien, te equivocarás, evidentemente. Pero él no quiere, le sale solo, ¿no? Quiere hacer lo que le dé la gana. Por más que sea malo, por más que no sea lo que tú le pides que haga. Entonces hay como cierta rebelión dentro de nosotros en el corazón. Por eso yo creo que Pablo insiste tan rápidamente en, oye, cuidado, sométase toda persona a la autoridad, ¿no? Pero el problema no está en que nos moleste que haya autoridad. Nos molesta que haya autoridad por encima de nosotros. Porque si la autoridad fuésemos nosotros, la cosa cambiaría. Ahí nos gusta. Nos gusta que los demás estén bajo nuestras propias órdenes. Nos gusta que los demás hagan como nosotros queremos que hagan y como queremos que se comporten. En mayor o en menor medida, ¿no? Y yo creo que todos, en diferentes ámbitos o áreas de nuestra vida, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en las relaciones, siempre estamos en algún nivel de autoridad. No sé si más bajo, si más alto, pero siempre tenemos algún tipo de autoridad, excepto si somos lo más raso, pues evidentemente solo estamos sometidos bajo autoridad y ya está, no tenemos a nadie, ¿no? Pero siempre hay algún tipo de rango en ese sentido. Por cierto, lo quiero dejar claro. Estamos hablando de autoridad en el buen sentido, de la palabra que la Biblia expresa, ¿no? Ahora no estoy hablando de autoridad en el sentido mezclado con el pecado o mezclado con esa negatividad que le damos a la palabra, sino estoy hablando en el ideal que la Escritura nos habla, ¿no? Aunque no podemos escapar de torcerlo. Entonces, esto es algo, lo que estoy diciendo ahora de la rebeldía natural, ¿no?, hacia la autoridad, es algo que extraemos no solo por la propia experiencia de todos los días, ¿no?, sino que en el texto leemos que los poderes, las autoridades están, por un lado, para infundir temor al que hace lo malo. Es decir, él ya está suponiendo, la propia Escritura está suponiendo que es necesario que haya una autoridad para infundir temor al que hace lo malo. Como con necesidad de que, oye, ya que hay maldad, se necesita una autoridad para ponerle freno a esto, ¿no? Un poco es lo bueno que yo le veo, esto es un comentario personal, pero es lo bueno que yo le veo a la democracia, ¿no? A una democracia fuerte y pura, lo bueno que tiene es que tiene muchos sistemas de control contra la maldad del propio ser humano. Yo creo que por eso es hasta ahora la mejor forma de gobierno que hemos tenido, ¿no? Porque existen muchos órganos, muchos controles, por así decirlo. Nadie regenta el poder en su propia persona, o un grupo pequeño, ¿no? Sino que está bastante esparcido porque se sobreentiende que el ser humano es malo. Entonces tiene ese control, ¿no? Entonces, sabemos que los poderes están ahí para esto, para infundir temor al que hace lo malo. Así pues, el poder, lo que tendría que hacer, o sea, lo que debería de hacer y buscar, es el bien, la justicia, ¿no?, conforme a la voluntad de Dios. Y cuando decimos esto, nos referimos a que en el ámbito de lo civil, estoy hablando de lo civil, no de la iglesia, lo civil, las cosas se hagan y se impulse a hacerlas no en contraposición a lo que Dios ha revelado, sino de acuerdo a lo que Dios dice en su ley, ¿no? ¿Esto quiere decir que el gobierno tiene que ser una iglesia o que el gobierno tiene que ser regido por clérigos, o sea, por gente religiosa? No estoy diciendo eso. De hecho, creo que no es la clave. Puede ser que haya una persona religiosa o que es pastor o lo que sea, que puede estar metido en el poder. Pero no estoy diciendo que el gobierno tiene que ser religioso necesariamente en ese sentido. Me explico.
la autoridad civil o el poder civil, ¿no? El gobierno, es otra forma o una de las maneras que Dios tiene para gobernar el mundo, ¿no? Esto desde la Reforma se entendió muy bien, la teoría o la doctrina de los dos reinos. Es decir, Dios gobierna su mundo o en el mundo a través de dos maneras que están equilibradas, no están por separado. Por un lado está el gobierno y el poder civil, gobernando todo lo que tiene que ver con el común de los mortales, y gobierna también a través de la Iglesia a aquellos que son sus hijos, a aquellos que son creyentes, de una manera espiritual, mientras que en el gobierno civil es a través de cosas externas, ¿no? De leyes, de comportamientos, de normas. El poder civil y la Iglesia, en principio, no deben ser enemigos, porque se supone que son las dos formas en las que Dios está gobernando en el mundo y está estableciendo su reino. Pero sí hay que tener en cuenta una cosa. El gobierno y el poder civil no está en el lugar en el que está para dictar lo que tiene que ver con lo espiritual, con la Biblia, con la religión o con lo que tiene que ver con la relación con Dios. Y la Iglesia no está para decir qué normas, leyes y asuntos civiles se tienen que tratar en el mundo o en la sociedad en la que estamos. Ahora bien, deberían coexistir. Y si fuera posible en el mundo ideal, deberían ir a la par. Por tanto, ambos, ya sea el gobierno o el Estado o la Iglesia, los dos, buscan lo mismo en principio según lo que vemos en la Escritura: hacer la voluntad de Dios y perseguir lo que es justo y lo que es bueno. Cada uno en su ámbito o en su esfera, digamos, pero buscan lo mismo. Aunque el poder se encuentre en el lugar en que está, ¿no? En el caso del gobierno civil, y tenga a su disposición, dice aquí, el poder de la espada, esto no es una prerrogativa ni para que el gobierno se aproveche ni tampoco para que abuse de su poder sobre los que son gobernados, sobre los que son súbditos, ¿no? Para que vivamos con miedo. El poder de la espada, dice aquí, es para infundir temor al que hace lo malo, no para infundir temor a diestra y siniestra, que sería, pues, entiendo yo, una forma de tiranía, cuando el que gobierna usa la espada para infundir temor a todos y que todos estén sujetados a él, ¿no? Es decir, el poder o el gobierno no debe utilizar su poder para su propio bien, sino para el beneficio y de todos los demás, ¿no? Es cierto que el temor a que te castiguen consigue algo, consigue hasta cierto punto algo bueno. Me explico. El miedo al castigo, el temor al castigo, te refrena de hacer cosas que a lo mejor harías si supieras que vas a salir impune o que no hay nada que te puedan hacer ni que te puedan decir. Mientras que si lo que vas a hacer tiene una consecuencia extremadamente grave, pues te lo piensas dos veces, ¿no? Pero ¿qué nos dice aquí Pablo? No nos quiere enfocar en la idea de, bueno, pues a vivir con miedo y ya está, ¿no? Sino dice, ¿quieres no tener miedo a la autoridad? Porque yo creo que todos sentimos un poco ese temor o miedo cuando hay alguien que tiene suficiente poder, cuando hay alguien que tiene suficiente la ley en su mano, ¿no? De decir, oye, que mira bajo quién estoy, ¿no? Pero dice, ¿quieres no temerlo? O sea, su principal enfoque es, no tienes por qué tener ningún temor. Dios lo ha colocado ahí. Estás obedeciendo a Dios. ¿Qué problema hay? ¿No lo quieres temer? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Por tanto, lo que debiera ser, en cuanto al poder civil, es premiar a los que hacen lo bueno. Hacer que los buenos vivan en justicia, que vivan en prosperidad, que estén bien, que estén protegidos, mientras que los malos sean castigados. Ahora, no quiero pasar al segundo punto sin tocar brevemente una cosa que creo que a lo mejor todos estamos pensando. Suena genial esto, ¿eh? Suena muy bien. O sea, el ideal es maravilloso, me encantaría vivir en un gobierno así. Pero ¿qué hacemos con los que son malos gobernantes? Que probablemente son muchos, ¿no? Y cuando digo gobernantes no me estoy refiriendo solo a las cabezas visibles, ¿no? No me refiero solo a los príncipes y reyes y presidentes, ¿no? En este caso Pablo habla de magistrados. Esto podría ser gobernantes, un estilo más, sí, jueces o alcaldes, vamos a suponer, o gente un poquito más bajo en la escala del poder, pero que tienen poder. ¿Qué podemos hacer, no? O sea, ¿qué hacemos cuando miramos a nuestro alrededor
Aunque yo sé que es una visión simplista muchas veces, pero ¿qué hacemos cuando sabemos que es verdad, que hay corrupción dentro del poder, que hay mal dentro del poder, que hay gente buscando lo suyo propio, que hay gente que no está sirviendo a los demás, que no está buscando para nada, ¿no? Que la justicia, el bien, la verdad reinen y que las cosas sean conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Mi respuesta va a ser breve, podemos meditarlo y discutirlo más tarde si queréis, porque no quería perder el tiempo, entendedme en esto, sabiendo que hay tanto que hablar. Pero mi respuesta va a ser breve y ni siquiera es propiamente mía, ¿no? Yo he intentado averiguar qué era lo que pensaban en general los reformadores, porque siempre que hay algo que creo que excede mis posibilidades, busco ir a los que vinieron antes de mí, que lo pensaron antes que yo, que eran más listos que yo, y por lo menos centrarme en lo que obtengo de ellos, ¿no? Porque lo que me han dado lo recibo con gusto, ¿no? Bueno, en primer lugar, tenemos que saber que no hay grupo, no hay institución, no hay persona individualmente en el mundo que esté completamente libre del efecto y de las consecuencias del pecado. Eso, lo primero, ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando hablamos del gobierno, cuando pensamos en el gobierno, en la política, en los reyes, en los príncipes, en cualquiera. No hay nadie que esté puro y libre de todo el mal. Si queremos ver un gobierno ideal, si queremos mirar a un rey por excelencia que no tiene ni pecado alguno y que reina como debe de ser, pues ese es evidentemente Jesús. A él le podemos mirar, sabemos que su reino es perfecto y puro y justo y próspero y que lo va a establecer un día plenamente. Ese es el único gobernante al que nosotros miramos. Pero la seguridad de lo que tenemos que tener es esto: no estamos libres de pecado nadie, tampoco los políticos. Ahora, con respecto a qué hacemos con los gobernantes malos, qué hacemos con aquellos que hacen lo malo y que buscan lo suyo propio, los reformadores, lo que creían, especialmente uno de ellos, Calvino, a quien más escribe sobre el tema porque lo tiene más ordenado en su obra, venía a decir algo así: los malos gobernantes están ahí por la voluntad de Dios, ¿no? Eso ya lo hemos dicho, que, por cierto, recordad, Pablo está escribiendo este capítulo muy probablemente con Nerón gobernando, emperador Nerón, el que se supone, según la tradición, que lo mata, el que también sabemos que estaba ido de la olla y que quemó Roma y dijo, son los cristianos, y en fin, un loco allá donde los haya, ¿no? Y sin embargo Pablo está escribiendo esto. Oye, él estaba de acuerdo que estaba puesto por Dios y que debía someterse a la autoridad. Eso es curioso, a mí me hace pensar, ¿no?, en lo que Pablo dice. Pero por un lado digo, Pablo sabe que están ahí puestos por la voluntad de Dios, Calvino, como digo, lo expresa así también, y por otro, esto es lo que a mí más me sorprendió, los malos gobernantes son un castigo de Dios. Y yo sé que esto suena raro en siglo XXI, pero yo creo que debemos recuperar un poco esa visión. Porque si leemos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de que no está tan desacertado. Que en momentos en los que Dios quiere castigar a un pueblo entero, por supuesto, no nos libramos porque estamos en el mundo, ¿no? Sabemos que el castigo que Dios puede infligir a través de un gobernante malo nunca tendrá que ver con el castigo que nosotros consideramos que es el peor de todos y del que estamos libres, ¿verdad? Que es de su propia ira y el infierno. Pero cuando Él quiere castigar a un pueblo, por lo que sea, por lo mal que lo hace, por cómo se desvía de su voluntad, sus leyes, lo que sea, Él pone malos gobernantes. Yo creo que no está desacertado. Ahora, también es verdad que ahora mismo, tal y como vivimos en el mundo, es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque antes, pues bueno, quizás el poder lo regentaba uno solo o muy pocos, ¿no? Ahora, digamos que el poder está muy esparcido, pero bueno, hay cabezas visibles, como sabemos. Creo que tiene parte de razón y creo que por lo menos debemos meditar en ello. Porque creo que esto muestra o demuestra que Dios sigue pendiente. O sea, que Él no se ha alejado de su mundo, ni siquiera de aquellos que, aunque todavía no creen en Él, de alguna manera siguen bajo su gobierno a través de, bueno, el poder y la autoridad civil, y por lo menos quiere proveerles, como mínimo, de cierta estabilidad o de cierta justicia y bien y verdad. Y yo creo que cuando Dios castiga, ¿no?, precisamente es por su amor, no por otra cosa.
No porque un día se levantó con el pie izquierdo y le apeteció molestarnos como hormiguitas, ¿no? Cuando éramos pequeños, algunos más sádicos que otros, supongo que yo era de esos, matábamos a las hormigas. No creo que ese sea, ¿no? la razón o el motivo, sino que verdaderamente Dios ama a los suyos y a su propia creación, a sus criaturas, a los hombres y mujeres que viven en el mundo. Y por eso a veces creo que pone ese tipo de castigos, sea como sea o para lo que sea, pero de alguna forma creo que tiene un objetivo y un propósito bueno, ¿no? Ahora bien, la moral de los hombres malos, la moral de los gobernantes malos, nunca será un argumento a favor de que no nos sometamos a ellos. La única excepción, que ya la sabemos todos, es si ellos nos obligan a desobedecer a Dios, los desobedeceremos. Si no nos obligan a desobedecer a Dios, por muy malos que sean moralmente, todavía les debemos una sujeción, aunque no hagamos ni busquemos hacer el mismo mal, ni por supuesto le hagamos caso en desobedecer a Dios. Ahora bien, estamos hablando del gobierno civil, de la autoridad civil, el poder civil. Todo esto, toda la esfera y el ámbito del gobierno tiene que ver con leyes, tiene que ver con normas, tiene que ver con asuntos externos que ordenan y gobiernan nuestra vida, ¿no? Podríamos, como digo, enredarnos en todos estos temas de política y demás. Prefiero dejarlo como para una conversación con todos vosotros, ¿no? Porque creo que a lo que venimos aquí, a escuchar la palabra de Dios, no es para que nos den un discurso político, sino para saber qué nos tiene que decir Dios en nuestra vida, en lo más práctico, ¿no? Cómo nos conduce todas las cosas a ver a aquel por el cual llevamos el nombre de cristianos, ¿no? que es el mismo Cristo, ¿no? Entonces, no sé si vosotros tenéis la misma sensación que yo, ¿no? Pero cuando echo una mirada a la sociedad, a la política de hoy, nuestro país estoy hablando, me da la sensación de que se han convertido ellos en los puritanos, cuando se supone que eso debería venir de parte de la Iglesia, pero son más puritanos ahora el gobierno, que no tiene nada que ver muchas veces con la religión, son más puritanos ellos que nosotros. Y esto lo estoy diciendo a mal, para nosotros quiero decir, más por ellos. Me quiero explicar. A veces veo que el gobierno se ha vuelto extremadamente moralista, quiere regir absolutamente todas las leyes morales de la sociedad. Y piensan que es a base de leyes y leyes y leyes y leyes que las cosas van a cambiar. Está todo lleno de leyes, plagado. Cada vez que escucho algo dicen, no, pues está esta ley, la otra y la otra. Y ojo, que yo no estoy, por favor, yo no estoy en desacuerdo de las leyes, evidentemente. Creo que necesitamos leyes, ¿no? Pero cuando tienes tantas leyes, cuando riges hasta cada mínimo aspecto con una ley, primero, ¿no te das cuenta de que el ser humano no funciona así? Que no es por leyes que cambiamos. Y segundo, no das ningún tipo de ámbito ya a libertad, porque todo está regido y gobernado por las leyes, ¿no? Y creo que ese es el error del gobierno que sea y del partido que esté cuando se centran demasiado en el tema de las leyes. No saben que el corazón de nadie se puede cambiar a través de las leyes. Está bien que ese aspecto externo de la ley que más o menos nos mantenga dentro de un cerco, ¿vale? Está bien, pero ya no es el cerco, ya es dentro del cerco todo lleno. Entonces, creo que no se dan cuenta de eso, de que ningún ser humano obsesionado por la ley va a cambiar nunca profundamente, ¿no? Creo que es un poco el mal del fariseo. Y es raro, ¿no? Porque cuando piensas en el gobierno hoy día dices, bueno, ya están muy alejados de la religión, ¿no? No es como antes, que estaba como un poquito más mezclado y todo, hoy día ya. Pero aún así me da la sensación de que es el espíritu del fariseo por ahí presente. Porque, por ejemplo, los propios fariseos no gobernaban civilmente, pero sí tenían cierto poder civil. Y fijaos cómo vivía el pueblo, o sea, con temor, realmente, de hacer algo que fuera en contra del fariseo, de lo que pensaba el fariseo. Porque si hacían algo de eso, ¿qué te iban a decir? ¿Qué te iban a hacer? No sé si recordáis aquella historia, ¿no?, en la que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y los propios fariseos llaman a los padres. Y los propios padres tienen temor de decir nada porque a ver qué dicen esta gente, ¿sabes? Porque esta gente dice que uno que se salta la ley el día sábado no puede venir de Dios. Entonces, ¿sabes? ¿Hasta qué punto todo se mezclaba y ese temor de tantas leyes y normas, verdad? Al final, cuando el apóstol está hablando aquí del tema de política, de cuestiones relacionadas con la política, hay una cosa a la que él creo que hace bien en sobreponerse y deberíamos hacer nosotros. Él no cae en el engaño de pensar
que todo esto es un tema de leyes y de temas jurídicos y todo eso, ¿no? Claro, hay una autoridad puesta por Dios, nos debemos a las leyes, porque las leyes se supone que tienen que ser conforme a la ley de Dios. Pero el creyente, el que ha sido rescatado por Jesús de esa rebeldía natural a la autoridad, no tiene que vivir obsesionado con la ley. No debería vivir obsesionado con la ley, sino más bien la ley es una regla que nos sirve, que nos sitúa, que nos guía, que nos orienta para saber cómo debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, es verdad, pero lo hacemos por amor a Él, por plena gratitud a Él, no porque es la obsesión de la ley. Tengo que hacer esto y lo otro, y esta ley, y lo otro, y cuál es el castigo, y se entiende, ¿no? Él se da cuenta de que verdaderamente, a pesar de que evidentemente es necesaria la ley, el que verdaderamente se sobrepone a vivir esclavo a la ley, actúa de otra manera, actúa por amor. Y es lo que nos habla en este texto. El que verdaderamente hace las cosas por amor es muy diferente al que hace las cosas por obligación. Tú te puedes someter a la autoridad por ley, pero nunca será lo mismo que hacerlo por amor a Dios. Tú puedes someterte a que hay ciertas normas sociales que tienes que cumplir porque hay cierto castigo y tener temor de ello. Pero no es lo mismo saber que no lo haces porque amas a Dios y amas al prójimo. Porque Pablo lo dice aquí. Cualquiera de estas leyes, cualquiera de estas normas que vemos aquí, no codiciarás, no adulterarás, todo, por cierto, normas, o sea, leyes de Dios, pero que están recogidas en las leyes del gobierno civil. Bueno, menos la de adulterar, que ya se ha quitado, pero antes estaba castigada, ahora ya no. Pero todas las demás están recogidas en la ley civil. O sea, todavía hay esperanza, todavía el Señor está dejando que la autoridad civil más o menos esté bastante acorde con su propia voluntad, aunque hay cosas que no, ¿verdad? Pero ¿qué dice Pablo? Todo esto se resume en una sola cosa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el cumplimiento de la ley es el amor. Y yo creo que es aquí donde empezamos a vislumbrar las cosas de una manera diferente. Es donde empezamos a ver que todo esto de lo que estamos hablando, del gobierno, de las autoridades, las leyes, las normas, vivir en sociedad, en civilización, tener cierta organización para no ser la ley de la selva, es mejor vivirlo desde el amor que tenemos a Dios y el amor al prójimo. Es muy diferente, es muy distinto. Yo creo que eso tiene que ver con lo que nos ha dicho al principio. No quieres temer a la autoridad, haz el bien y tendrás alabanza de ella. ¿Y cómo haré el bien? Actuando por amor a Dios y al prójimo. Cuidado, no estoy diciendo que lo reduzcamos todo a, bueno, pues es el amor y el amor, ya está, pues amamos y estamos cumpliendo la ley. No es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo si amas cumples la ley, sino cumples la ley si amas. Cuidado, no parece lo mismo, pero no lo es. Es decir, yo para amar verdaderamente como Dios quiere, tengo que tener la ley para mirarla y decir, vale, esto es lo que se supone que es amar. Tengo que amar de esta manera, ¿no? Entonces no es el amor así a lo loco, que nadie sabe lo que significa, sino centrado en la ley, ¿vale? Es verdad que lo que hacemos a día de hoy, yo por lo menos hablo por mí, no sé vosotros, está a años luz de hacerlo por amor, ¿verdad? Muchas veces. Pero es cierto que prefiero hacerlo así, aún imperfectamente, que hacerlo por la obligación, ¿no? Por el hecho de, no, es que pues tengo que hacerlo así porque sí, sino hacerlo por el amor que tengo a Dios y por el amor que tengo a los demás, porque ellos mismos son la propia creación de Dios, son la imagen de Dios, y sean o no sean creyentes, les debo mi amor y mi bien, ¿no? Pablo termina nuestro texto hoy, para terminar nuestra reflexión, diciendo algo interesante. Parece un poco que se sale del tema de la política y empieza a hablar acerca de vestirnos de las armas de la luz, de vestirnos del Señor Jesucristo, ¿no? Y claro, si la autoridad está colocada ahí para castigar al que hace lo malo, es evidente que si nosotros nos sometemos a esa autoridad y además hacemos lo bueno, estamos en armonía con Dios, no le desobedecemos, no nos rebelamos contra Él y las cosas en principio deberían ir bien, ¿no? Pero lo que hemos dicho antes es interesante que lo recuperemos. Algo que además en nuestra teología y nuestra experiencia nos lo demuestra. Todos estamos llenos de maldad. Y la maldad es lo que la Biblia llama el pecado, ¿no?
Quizás cuando habláis con personas y les decís pecado les suena muy religioso. Bueno, pues decirle maldad, la maldad de tu corazón, la maldad que hay dentro de ti, que se refleja en miles de maneras. Eso es el pecado, básicamente, ¿no? El apóstol nos llama entonces a desechar ese mal, a desechar el pecado que hay en nosotros. Si realmente queremos vivir en cierto orden o en cierta armonía como Dios nos ha dicho, debemos vivir en amor, en primer lugar a Él y a los demás, pero también desechando y quitando de nosotros todo lo que hasta ahora hemos recibido y nos ha venido, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta la sensación de comprar ropa nueva, no de ir a comprar, porque a mí no me gusta ir a comprar. Yo si puedo ir rápido y irme, mejor. Pero la sensación de comprarte ropa nueva mola hasta cierto punto. Es decir, tener algo nuevo, que la gente te lo vea, que bueno, te sientes bien tú también, o pero si te miras al espejo y dices, me siento bien con lo que tengo puesto, es algo más que va más allá, yo creo, a veces de lo material, ¿no? Es como algo mental también, algo psicológico. Oye, que me siento bien con esto que llevo y sales de otra forma y de otra manera. Entonces yo creo que a todo el mundo nos gusta eso, ¿no? Bueno, lo bueno del Evangelio es que nos está hablando de que hay ropa nueva que nos podemos poner. Y encima es una ropa que nunca pasa de moda, que siempre nos queda bien. Que es que a todos nos queda muy bien, nos vemos muy guapos con esa ropa. Deberíamos ponérnosla y el Señor mismo nos la está regalando. Es una ropa que no podemos comprar, ni por todo el dinero del mundo. Pero Él nos está dando esa ropa gratis, limpia. No es de estas de segunda mano que tienen algún tipo de defecto y por eso son más baratas. No, está perfecta, es maravillosa, hecha con el mejor tejido y material del mundo, ¿vale? Esto es a lo que nos llama el Evangelio, a renovar nuestro armario espiritual. Dice, la noche está avanzada, se acerca el día, o sea, quítate el pijama, que no te va a hacer falta ya, y ponte la ropa del día, porque la cosa se pone interesante, se pone bien. Desechemos las armas de las tinieblas, dice, y vistámonos de las armas de la luz. Es curioso que nos vestimos de armas. No sé cómo se viste uno de armas, porque así siempre entiendes las armas como algo que tienes en la mano para disparar o para acuchillar, ¿verdad? Pero vestirse de armas. Claro, esto nos hace recordar un poquito lo que Pablo también nos dice en Efesios: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir a las asechanzas del diablo, ¿no? Entonces, dejar todo aquello en lo que hemos estado viviendo, las armas que utilizábamos en la noche, para tener ahora las armas que tenemos en la luz. Curiosamente, este versículo, el versículo 13, cuando dice, no en glotonerías, no en borracheras, no en no sé qué, sino vestidos del Señor Jesucristo, fue el versículo que Agustín de Hipona, el San Agustín, el conocido por todos, fue el que leyó y se convirtió. Porque él era uno de estos que vivía así, vivía en su mala vida. Si no habéis leído su obra biográfica o que cuenta su vida, sus confesiones, os lo recomiendo, ¿no? Siempre tienes la imagen del santo, pero madre mía, el tío, ¿no? ¿Cómo era? Y está muy, muy interesante que lo leáis. Con este versículo él se convirtió. No podemos despedirnos hoy, ¿verdad?, de nuestro culto, de nuestro sermón, antes de la comida, pudiendo mirar a Jesús, porque de eso nos habla aquí Pablo. Nos dice, vestíos ¿de quién? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Jesús, cuando vino a este mundo, hablando de todo este tema que hemos hablado esta mañana, fue consciente siempre, y siempre nos enseñó, que el que tiene poder y autoridad jamás lo tendría si Dios no se lo hubiera dado. De hecho, cuando él se encuentra cara a cara con Pilato, se lo hace saber así. Tú fíjate, ¿con qué autoridad que tiene Jesús? Y se está sometiendo a un gobernador de una región romana que le dice, oye, ¿no sabes que yo tengo poder para sacarte de aquí o para echarte a los leones, ¿no? Como quien dice. Y le dice Jesús, ningún poder tendrías sobre mí si no te lo hubiera dado mi Padre. Él lo tenía claro, él estaba seguro. ¿Por qué él se podía someter a Pilato y a cualquier otro? Porque sabía que nadie tiene poder y autoridad sobre él si no le hubiera sido dado del Padre. Y en este caso, así era por razón de lo que tenía que cumplir, por razón de hacia dónde tenía que enfrentarse, que era la propia cruz y la propia muerte, ¿no? Ahora bien, el Evangelio, tenemos que tener en cuenta una cosa, esto es importante.
el Evangelio no nos llama a hacer una revuelta social, pero sí nos llama a ser revolucionarios sociales. Esto no consiste en que el Evangelio es otro discurso político e ideológico más que lo que va a hacer es que, bueno, venga, salimos a la calle y nos liamos ahí a tope, lo cual no me voy a meter en eso, no considero ni que sea bueno ni que sea malo, cada uno en su conciencia, ¿no? Pero es verdad que el Evangelio principalmente no es un discurso político para hacer una revuelta. Lo que nos está llamando el Evangelio es a revolucionar el mundo de una manera diferente, a revolucionar el mundo del modo en que Jesús mismo lo hizo, ¿no? Sabiendo que esto no consiste en el poder de la fuerza, finalmente. No consiste en el poder de las armas de este mundo, ni de la milicia de este mundo, sino las armas, el poder y la fuerza que Dios tiene, que es muy diferente. ¿Cuántas veces, y a los que os gusta el Antiguo Testamento lo sabréis, cuántas veces Dios desbarató ejércitos de miles de personas y no movió ni un solo arma a Israel? Muchas veces. Bastó con que Dios hiciera cualquier cosa, que mandara un ángel, o que en la providencia las cosas surgieran de otra manera diferente y tuvieran que huir, o escucharan cosas que a ellos les parecían que era un ejército y salían huyendo, y Dios desbarató ejércitos sin que Israel moviera ni un solo dedo. También los hubo con batallas, pero a lo que voy es, el reino de Dios no consiste ni en la fuerza ni en el poder que los seres humanos podemos tener, ni en los recursos que nosotros podemos tener, sino consiste en Dios mismo, en el poder que Él tiene, ¿no? Consideremos que Jesús es la cabeza de la Iglesia. Él es el Rey y el Señor del mundo entero, no solo de la Iglesia, del mundo entero, ¿no? Y bajo su poder se encuentra absolutamente todo. Aun incluso las vidas de aquellos que no creen en Él están bajo su señorío y bajo su poder. Pero cuando Él viene al mundo, lo que Él decide hacer es todo lo contrario. O sea, se humilla de tal modo que Él se somete a toda autoridad, aun siendo el que tiene la mayor autoridad, y en gran parte sufrió por causa de esas autoridades que sobre Él hicieron lo malo, aunque todo fue dirigido y guiado para que se cumpliese la voluntad de Dios, y Jesús mismo venía a eso. Precisamente por eso estamos celebrando hoy a quien estamos celebrando, porque aquel que tenía toda la autoridad, por un momento, decidió someterse a las autoridades de otros que, aunque eran malvados, le iban a llevar a lo que era su plan. Interesante. Finalmente, cuando miramos a Jesús y miramos lo que Él ha hecho en la cruz, sabemos que quien está allí clavado, en el letrero ponía que era el Rey de los judíos. Es decir, allí había un título político sobre aquella cruz. Y sabemos que quien está muriendo en la cruz no es un cualquiera, no es un hombre sin más, no fue solo un buen maestro que estuvo allí y se le fue las cosas de las manos. Él es el Rey y el Señor que tiene toda autoridad y sin embargo allí estaba cargando con nuestro mal, con nuestra rebeldía natural a su autoridad. La estaba cargando, la estaba llevando, estaba sufriendo por nuestro mal, estaba sustituyéndonos en ese sitio. En verdad, Él no debería estar en esa cruz. Él debería estar en el trono y debería estar castigándonos a nosotros. ¿Tú qué haces? ¿No te sometes a mi autoridad? Pues querrás lo que tienes. Y sin embargo las cosas se tuercen, entre comillas, para ser completamente distinto. Aquel que debería estar juzgando es juzgado. Aquel que no debe sufrir castigo alguno lo está sufriendo. Todos los pecados contra sí mismo. Tomó todas las de la ley, pero no para ponerlas sobre nosotros, sino para recibirlo Él, la maldición de la ley sobre Él. Y derramó su amor hasta el final para que ahora nosotros, por amor, podamos someternos a su autoridad. Vivimos en el mundo y sabemos que hay gobernantes, hay autoridades, hay políticos y debemos someternos a ellos. Pero quiero que nos quedemos claro con una cosa. El único que merece toda nuestra fidelidad, el único que merece todo nuestro sometimiento a su autoridad, es aquel que murió por nosotros, es aquel que sufrió por nuestros pecados, que quitó esos pecados de nuestra vida. Ese es el que se lo merece.
Y recordemos esto cuando quizás, no lo sé, si a nosotros nos tocará, las cosas se pongan mal. Lo más cercano que tenemos a día de hoy quizás son los nazis. Hubo una parte de la iglesia alemana que decía, no, Hitler no es el Führer, Cristo es el Führer. O sea, Hitler no es el señor ni el rey de aquí, Cristo es el rey. Y no se sometieron a su voluntad, no se sometieron a lo que él hacía mal, se sometieron hasta cierto punto a la autoridad que él tenía. Fijaos, un ejemplo de un gobernante malo, pero supieron tener en claro a quién servían, quién era su rey, quién era verdaderamente el que gobernaba sobre sus vidas. Que nos quedemos con esto para que sea él únicamente, en definitiva. También cuando vivamos en el mundo sometidos a poderes, saber a quién nos estamos sometiendo realmente, a quién estamos sirviendo realmente, y autoridades de todo tipo, no solo civiles, también jefes, padres, todo lo que se os ocurra como autoridades. ¿Quién está detrás? ¿A quién servimos? ¿Quién es el que ha muerto por nosotros? Ese es verdaderamente el rey.